calienta el sol, la lluvia cae sobre la tierra. Que eres fiel veo en tu creación, cenizas cambias con belleza. Pones aceite de gran gozo en mí, llenas mi alma de alabanza. Soy como un árbol plantado para ti, mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo contestamos la pregunta? ¿Qué impide que me acerque a Dios? Teniendo esta idea de que tenemos que venir a Jesús, quien nos acepta tal como somos, para presentarnos ante el Padre puros por su obra en la cruz del Calvario. La respuesta es, si deseamos acercarnos al Dios revelado en la Biblia, debemos dejar que el poder de Jesús trate con nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos de arrepentirnos de tanto los pecados raíz, les vamos a llamar así los pecados raíz, como los pecados frutos. Cada pecado es una ofensa contra Dios. Pero si sabemos distinguirlos, podremos entregarlos y someterlos al control del Espíritu Santo. Amén, que así sea, ¿verdad? Hay que saber distinguirlos. Hay unos pecados que son la raíz y hay otros pecados que son los frutos de esa raíz. Y tenemos que conocerlos para poder identificarlos y dejar que el poder de Jesús trate con esos pecados una vez ya reconocidos e identificados. Es como una enfermedad, ¿verdad? Un doctor tiene que diagnosticar, empieza a analizar qué es, qué no es, ¿verdad? Hay análisis que se hacen, métodos que se siguen para descubrir cuál es el mal, porque él puede tratar los síntomas, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado eso, que vamos a un doctor y trata los síntomas y nos hace sentir un poquito bien, pero a la larga regresa el problema porque no ha tratado la raíz, ¿verdad? Y así espiritualmente tenemos que lidiar con la raíz del problema para poder erradicarla, ¿verdad? Y ya no ver los frutos de ese problema. Los pecados, hoy vamos a ver nomás 3 pecados raíz, que son el orgullo, la incredulidad y el egoísmo. La semana pasada hablamos un poquito del orgullo, de cómo no nos deja acercarnos a Dios, y hoy vamos a ahondar un poco más. El orgullo nos dice que somos los seres más significativos del universo. De allí que creemos que nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos y Dios mismo existen para nosotros. Nuestros deseos deben ser satisfechos y dados prioridad sin importar a quién lastimemos. Esto es una realidad y la idea de este estudio no es que pensemos en los otros, sino que pensemos en nosotros mismos, cómo nosotros tratamos a otros, cómo la prioridad es la atención a nosotros, nuestro trabajo, todo tiene que complacernos, ¿verdad? Hasta Dios mismo. Y esto es muy peligroso y se ve a nivel mundial. En todas las iglesias vemos una corriente humanista de orgullo. Casi todas las iglesias, la motivación no es vamos a glorificar a Dios, sino vamos a ver qué me dan en la iglesia, ¿verdad? Programas, mensajes, todo es enfocado en la gente, cómo ser feliz, cómo superar, cómo tener satisfacción, todo es yo, el yo. Se ha trastornado el objetivo de la reunión, que es glorificar a Dios, alabarlo, exaltarlo, amarlo, honrarlo,
con nuestra alabanza, con nuestra presencia, con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. Se ha distorsionado. ¿Por qué? Porque hay orgullo en la gente, en la comunidad, en el liderazgo. Hay orgullo, todo es acerca del yo. A la otra vez nos enseñaban unas fotos de nombres de iglesia, ¿verdad? Que es interesante que hasta eso se va alternando, ¿verdad? La iglesia, la felicidad, ven y sé feliz, eran nombres en inglés, pero hasta los libros que se escriben. Hay un hermano, bueno, un señor que ha escrito un libro que dice, se llama El Gran Yo Soy, pero no hablando del yo soy de Dios, sino el yo soy, el yo. El gran yo soy. Imagínense usando el nombre de Dios para decir que Él es importante. Y obviamente todo el que lee ese libro, enfocándose en la superación personal, en el enfoque individual, el orgullo. Dios existe para mí. Todo mundo existe para mí. Es increíble. Pareciera que no fuera verdad, pero hasta ese punto llegamos. Dice, el orgullo es padre de numerosos pecados. Una alta noción de lo que merecemos de Dios, de otros hombres, produce impaciencia, descontento, envidia, coraje, pleito y toda impiedad. A veces, y regresando al tema de las mujeres en la cárcel, hay gente que busca a Dios porque quiere que Dios le saque de su problema. Y cuando van a las cortes, y porque hay muchas personas que predican que Dios te va a satisfacer todo lo que tú necesitas. Pídele nomás y Él te va a dar lo que quieres. Y Él no es un amuleto de suerte. Dios no está para satisfacernos a nosotros. Noten, ustedes abran los ojos de la discernimiento espiritual en los mensajes que uno ve, por ejemplo, en el Facebook, en mensajes que uno ve a lo mejor en textos, ¿verdad? Los mensajes son enfocados en el yo. ¿Qué me puede dar Dios a mí? ¿Verdad? Obviamente sabemos que todas las buenas dádivas vienen del Padre de las luces, pero el enfoque no es vamos a reconocer al Padre que nos ha dado todo. El enfoque es pídele que Él tiene que dar. Y regresando a la idea de la ilustración de la cárcel, ha habido mujeres que como se les ha enseñado, otros hermanos les dicen, tú nomás pide y Dios te tiene que dar. Es un mensaje de orgullo, de exigencia, que cuando van a corte y no les dan la libertad, vienen los siguientes pecados que acabamos de leer: descontento, viene impaciencia, coraje y toda impiedad. Ha habido gente que va a la corte con Biblia y salen condenados, sentenciados a años y pasan por el baño tirando la Biblia en el water de coraje, porque Dios no les cumplió el deseo que ellos querían. Imagínense, orgullo. Ahora, usted pueda que yo no llegaría a ese extremo, pero saben que nuestro diario vivir, muchos dicen, ¿cómo es el dicho que dice? Más hablan los hechos que las palabras. Cuando uno reclama, cuando uno se queja contra Dios, cuando uno hay reproches, hay una raíz ahí. Esos son frutos nomás de la raíz profunda de orgullo que tenemos en nuestro corazón, de que Dios mismo tiene que someterse a nosotros y todos los que nos rodean también. Así que muy interesante, ¿verdad? Esta raíz de pecado que tenemos en nuestro corazón. Vamos a ver el segundo, la incredulidad. La incredulidad nos dice que lo que Dios dice de sí mismo y lo que Él nos enseña y pide es dudoso. Cuestiona si el pecado en realidad es venenoso y si vivir santamente verdaderamente produciría felicidad. Ahí pueden corregir eso, ahí debe de decir felicidad. A veces que pensamos que dudamos de las cosas que Dios nos dice y a lo mejor uno dice, si yo hago algo diferente, aunque sé que ofendí un poco a Dios, pero esto me va a hacer más feliz.
que lo que Dios me está diciéndole. Buscamos el lado amable a los pecados, ¿verdad? A veces uno que se me viene ahorita, no aplicable a mí, ¿verdad? Pero a veces los solteros piensan así, ¿no? Dios dice, no me debo de juntar con alguien que no es creyente, no debo de juntarme en yugo desigual, pero le buscamos la manera, ¿no? Sí, Dios dice eso, pero es muy buena persona, ¿verdad? Es muy linda, es generoso, es amable. Le buscamos, ¿verdad? La incredulidad, dudamos de lo que Dios nos está diciendo, como diciendo eso, en verdad es muy estricto, no me va a satisfacer, no me va a hacer feliz. Mi método, es más efectivo, ¿verdad? La incredulidad motivada por el orgullo, van de la mano, o sea, no, esto no son separados. La incredulidad motivada por el orgullo decide que nuestras ideas acerca de estos asuntos, sea cual sea, son más confiables que lo que dice el Dios que no miente. Imagínense, nosotros nos ponemos al nivel que nuestros métodos, nuestra idea, nuestras soluciones son mejores que el Dios que no miente, ¿verdad? En ese sentido, ahí está el orgullo reflejado de que nosotros somos más inteligentes que Él. Sorprendentemente, la incredulidad siempre escogerá asumir que el pecado, que siempre miente, nos dice la verdad, ¿verdad? Eso es lo que sorprende, ¿verdad? Que caigamos en esa trampa, que pensamos que el pecado, lo que Dios no quiere que hagamos, es verdad, y lo que Dios nos dice es mentira, ¿verdad? El pecado, la raíz de la incredulidad. También hay otro pecado que es el egoísmo. El egoísmo, raíz, eso nos susurra que no podremos ser felices si no tenemos lo que queremos. Exaltamos el yo sobre los demás. Y ahorita vamos a ver unos pasajes que nos relatan los pecados de raíz y las consecuencias de tenerlos, o sea, pecados frutos. Entonces, 3 raíces: el orgullo, la incredulidad y el egoísmo. De ahí se van a derivar, van a surgir frutos de pecado. Y vamos a ver, posiblemente el tiempo nos dé para ver 2. Números capítulo 20, versículo del 8 al 12. Esta es la historia de Moisés. Y veamos lo que dice desde el versículo 8 al 12, capítulo 20. Le dice Dios a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Por eso hemos hecho más énfasis en esa instrucción. Está oscurito ahí para que lo puedan ver. El Señor le dice a Moisés: agarra la vara y háblale a la peña enfrente de todos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. O sea, la primera parte lo hizo bien. Dice el versículo 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Muy bien, hasta ahí va perfecto, va siguiendo las instrucciones. Y les dice Moisés a la gente: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Miren las consecuencias. El pecado aquí fue la incredulidad. El Señor lo especifica: no creíste en mí. Nomás tenías que hablar, pero tú agarraste la vara y le pegaste 2 veces enojado, ¿verdad? Y aquí vemos el coraje, la ira, la frustración, el reproche, fueron los frutos de esta raíz de incredulidad. Cualquiera diría: bueno, es que este pueblo era rebelde, ¿quién nos iba a enojar con este pueblo? Y Moisés, su frustración
sale por producto de la incredulidad. Él está diciendo, Dios no los va a cambiar, Dios no puede, ellos no han cambiado tanto tiempo, Dios no tiene el poder para cambiarlo. ¿Quién sabe qué pensamientos nomás le estaban pasando por Moisés? Ahora, cualquiera diría, Moisés obedeció tanto, pero falló en una cosa. Dios está lidiando con el corazón de Moisés. Eso no podemos nosotros criticar. Dios va a tratar con nuestro corazón de alguna manera, porque Él busca redimir nuestra alma, busca hacernos como Él. Y Él vio que en el corazón de Moisés, a pesar de tantas obras que había visto, había incredulidad hacia Dios, ¿verdad? Algo interesante que a mí me llama la atención es de que Dios hizo el milagro. De todas maneras, a pesar de la desobediencia, a pesar de la incredulidad de Moisés, Dios los bendijo. Ahora, eso pareciera una herejía, ¿verdad? Una contradicción. En la misericordia de Dios, Dios ve, en inglés se le dice the bigger picture, ve el paisaje más allá. Él no solamente se enfoca en el problema de Moisés, está viendo que si no hay agua la gente se va a morir, su nombre va a ser criticado, como le dijo Moisés, si la gente se muere aquí van a decir que tú eres un Dios que no tiene poder, que los sacó nomás para venirlos a destruir. El Señor está viendo más allá de lo que nosotros podemos ver y en su gracia concede el milagro. Pero Moisés falló por incredulidad. Él golpeó a la peña 2 veces y vemos el fruto de su incredulidad fue la crítica a los demás. Ustedes ya me tienen cansados, ya no aguanto, aquí tienen su agua, como diciendo, ya dejen de estar molestando. Y no fue coraje, ira, fueron los frutos, el reproche. Ahora, nosotros analicemos en nuestra vida cuando nos enojamos, frustramos, achacamos a otros, reprochamos, ustedes no sirven. Esos son frutos de una raíz de incredulidad de lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer en mi vida y en la vida de otros. Lo que Dios puede hacer en las circunstancias y a través de las circunstancias. Hay otra historia, y aquí les puse las citas porque no quería darles tantas páginas. Dice en 1 Samuel 9:21, lo pueden leer después. Y en 1 Samuel 15 está la historia del rey Saúl. Los primeros 2 versículos que tenemos en nuestro estudio hablan de que Saúl tenía un concepto bajo de sí mismo. Él se veía chiquito en sus propios ojos al principio. Cuando recién lo eligieron rey, le dice, tú te veías, aquí no lo puse, ¿verdad? No está. Dice, eras pequeño a tus ojos. Tenía un concepto centrado de sí mismo. Pero a medida que pasaron los años, el rey Saúl se empieza a llenar de orgullo, ¿verdad? Ese es el pecado que vamos a ver ahorita, de arrogancia. Y en el capítulo 13 de 1 Samuel se nos da una historia muy interesante. Están en una batalla, luchando, ¿verdad? Y Samuel, el profeta, había quedado a venir a encontrar a Saúl para ofrecer un sacrificio a Jehová. Acuérdense que la ley ordenaba que solamente los sacerdotes podían hacer ese tipo de sacrificios, los siervos de Dios, los profetas. Y no llega Samuel, se está demorando, y Saúl empieza a ver que la gente se le empieza a desertar, se empieza a ir, se empieza a desesperar, y él mismo se desespera, y él ofrece el sacrificio, toma el puesto del siervo de Dios, y cuando termina de ofrecer el sacrificio y todo, se aparece Samuel, el viejito que seguramente venía lento, no sé, se estaba tardando el profeta, y le dice, ¿qué es esto que has hecho? Has actuado locamente. Tú sabes lo que Dios ordena, tú sabes lo que Dios ha impuesto
lo que Dios ha determinado, un orden, ¿verdad?, de servicio, de adoración. No es nomás de acelerarse y de hacer como se te antoja. ¿Qué has hecho? Y Saúl le dice, bueno, es que yo veía que te estabas demorando y me vestí. Él aparentó que él era un sacerdote. Y Samuel le dice, has actuado locamente. Si no hubieses hecho esto, tu reino hubiese sido confirmado para siempre. Pero por haber hecho esto, hoy eres destituido de ese privilegio. En otras palabras, su reino se acababa, su reino se le quitaba la bendición por haber actuado locamente. Hubo un cambio negativo en el corazón de Samuel. Al principio él era humilde, después su orgullo lo llevó a pensar que podía ocupar un puesto que Dios había prohibido. Él sintió que tenía derecho a tomar decisiones aceleradas y a hacer votos egocentristas, sin pensar el efecto que esto tuviera en otros. Una persona orgullosa ofrece a Dios las cosas deplorables de la vida, sin valor, como sustituto a la obediencia. Siente que tiene derecho a cambiar los mandatos de Dios, dándole a Dios regalos en lugar de obediencia. El pecado fruto en este caso fue ofrendas que Dios no pidió. El pecado raíz, el orgullo, la arrogancia. ¿Ven qué delicado, no? Mucha gente dice, yo tengo mi religión, yo tengo mi manera de ser, yo le voy a dar a Dios lo que yo crea que es bueno, ¿verdad? Le daré tal vez un domingo allá, de vez en cuando en Semana Santa, en Navidad. Así es mi Dios, ¿verdad? Dios dice, el que quiere venir a mí tiene que venir a través de mi Hijo, no hay de otra, ¿verdad? Por muy bonito que suene, por muy admirable que suene, no es lo que Dios ha impuesto, ¿verdad? Y eso es lo que dice, viene ese fruto de querer ofrecer cosas a Dios que Dios no ha pedido, porque lo que Él ha pedido es que nos acerquemos a Él a través de su Hijo, que nos entreguemos a Él y reconozcamos que Él es Rey y Señor. Venga, y puede aplicarse muchas cosas. ¿Cuántas veces le damos al Señor las obras, verdad? Que Él no nos ha pedido eso. Él no nos ha pedido eso, pero sentimos que ya lo hemos satisfecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos orgullo y pensamos que nuestra manera de ser, nuestros métodos son mejores que la obediencia. Por último, veamos que es aplicable en cuanto al egoísmo. Santiago 4, del 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El pecado fruto aquí encontramos los pleitos, la codicia, los corajes, las envidias, oraciones afectadas, ¿verdad? Dice que pedimos pero no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces es muy interesante analizar nuestras oraciones. ¿Para qué pedimos? ¿Para la gloria de Dios o para satisfacer nuestros deleites? ¿Verdad? Muy interesante. Y estaban afectadas las oraciones, dice, tenían coraje, lascivia, que es lujuria, en otras palabras, un deseo excesivo de algo inmoral, sexual, o puede ser en cualquier otra área. Hay lujuria en cosas materiales, ¿verdad? Deseo excesivo, la amargura,
¿verdad? Combatís, aquí la amargura era otro fruto. Dice, todo esto no podrá erradicarse si no tratamos con la raíz del orgullo, la incredulidad y el egoísmo. 3 cosas que producen estos frutos. Cuando uno solo quiere para uno egoístamente, codicia lo de los otros. ¿Por qué? No nos contentamos con el logro de alguien o las bendiciones que Dios prodiga a otros, ¿verdad? Hay envidia en el corazón, hay codicia, hay aquí pleitos, ¿verdad? Matáis y ardéis de envidia. Matar, hablábamos originalmente, no es el mero hecho de asesinar a alguien, es el hecho de guardar en el corazón un resentimiento contra alguien, un enojo, un coraje. Ya ante Dios somos culpables de homicidio espiritual. ¿Cuántos de nosotros no nos vemos así, como asesinos? No nos vemos como adúlteros, pero lo somos porque nuestros pensamientos ofenden al Señor, ¿verdad? Y nunca podremos dejar que el Señor combata con estos pecados si no reconocemos, no nos arrepentimos de las raíces que están causando estos frutos. A veces perdemos el tiempo lidiando con los pecados frutos, pero siempre resurgirán si no tratamos primero con los pecados raíz. La apatía, la avaricia o ambición, el coraje, ¿verdad? La lascivia, la lujuria, la amargura no podrán erradicarse, una vez más, si no tratamos con la raíz del orgullo, la incredulidad y el egoísmo. Escojamos cada día entregar nuestro orgullo, nuestra incredulidad y egoísmo ante los pies de la cruz. Hubo un papá que le gritó al Señor Jesús, ayúdame en mi incredulidad, cuando le pedía que le sane a su hijo. Ayuda mi incredulidad, quítamela. Asimismo nosotros venir al Señor y decir, Señor, erradica este orgullo que hay en mi corazón, saca esta incredulidad que me combate, que me atormenta, ¿verdad? Y el egoísmo. Jesús pagó ya para limpiarnos de esos pecados y librarnos del poder de ellos. Creámosle a Jesús y dependamos de su gracia para sostenernos y salir victoriosos. Dejemos que Él limpie el camino para conocerlo más y más. Nuestro corazón es un terreno y a estos pecados de raíz no dejan, esto impide que conozcamos a Dios como Él es, porque estamos nosotros primero que Dios. Arrancar, desmontar, creo que le llaman, ¿verdad? Sacar piedras y sacar monte. Limpiar el terreno es trabajoso, es incómodo, ¿verdad? Pero asimismo, lidiar con todas estas cosas nos incomoda, ¿verdad? Nos molesta, ¿verdad? Cuando se arrancan cosas de raíz duele. Ayer estaba con esta lluvia que hubo, un día de lluvia que hubo aquí en California, estábamos felices, pero cómo crecieron hierba mala en el patio. Y ayer dije voy a ir a arrancar unas cuantas, ¿verdad? Y había una hierba mala, había unas grandes, unas bien chiquititas y una que estaba medio, porte medio, un size mediano. Y las estaba arrancando, pero mi meta era arrancarlas de raíz y les sacudía, me aseguraba ver la raíz porque no quería que vuelvan a salir. Pero esta de mediana estatura estaba muy dura y la empecé a jalar cada vez con un poquito más de fuerza y me di cuenta que la raíz, todas la tenían para abajo nomás, pero la raíz de esta hierba mala específicamente se había hecho para un lado y abarcaba muchísimo, era como 4 veces más grande el size de la planta. Y a lo que la arranqué, alteró el terreno de todo el espacio que la raíz se iba. Me sorprendió tanto ver una raíz tan largota, pero cuando estaba pensando en el estudio, se me vino eso a la mente. Habrán pecados que se vean
mediano porte en nuestra vida. Tal vez no se vean mucho todos los días o a cada momento, pero son de un size, no son ni tan chiquitos ni tan grandotes, pero son un size, un porte mediano. Pero la raíz está muy profunda, que necesita erradicarse con fuerza para poder arrancarla toda, porque está muy larga. Y esa idea creo que debemos de analizar cuando nosotros identifiquemos los pecados. ¿Es raíz o es un fruto? Sea cual sea, lo entrego a los pies de Jesús, me rindo, reconozco, me arrepiento, cámbiame, Señor, lléname de ti, ¿verdad? Dame el poder, ejerce el poder que ya me has dado a través de tu muerte, sosténme y déjame salir victorioso, límpiame, limpia el camino para que pueda caer la semilla de tu palabra y germinar libremente. Que así sea, que el Señor nos bendiga en este proceso, en esta lucha. Adelante con Cristo, nos vemos aquí la próxima semana. Abrazos.